Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:31, 7:31 en las Islas Canarias... ...y empezamos nuestra tertulia de lujo de hoy... ...con don Mario Noya. ¿Qué tal está usted? Aparte de consternado. ¿Consternado por qué? Pues sí, seguro que por algo. No sé, pero yo le vi ayer a usted un tuit comentando unas declaraciones de Feijóo... ...donde decía... ¡Por Dios bendito! No, porque es de estas que de verdad dices... Es que no puede ser que siempre pase lo mismo, pero bueno, sí, buenos días. Ahora lo comentamos, buenos días. Don Paco Santas Hughes, que tiene más cara de buenazo que de costumbre, porque como ha sido padre y como por fin tiene el placer de disfrutar los placeres de la paternidad, pues entonces se le ha puesto así cara de mire, se le cae la baba, se le cae la baba. ¿Cómo se llama la niña? Micaela se llama. Micaela. Muchas felicidades a la mamá y a Micaela, que muchas aunque gracias. Parezca mentira y el mundo esté tan mal, pues realmente no está tan mal. El mundo pues tiene un futuro prometedor, así que Micaela a contribuir al futuro del mundo. Muchas gracias, Luis, estoy encantado de estar aquí otra vez y mis comentarios estarán cargados de gravedad patriarca ahora. Bueno, ¿por qué decía usted por Dios bien bendito escuchando a Feijóo? Fue en su comparecencia parlamentaria para denunciar que Pedro Sánchez es un tipo sin escrúpulos y que pactaría hasta con Netanyahu. Sé que era una figura retórica, pero la hizo tan mal que parecía decir otra cosa. Sí. Bueno. O sea, usted tiene tan pocos escrúpulos que pactaría hasta no sé, hasta con Netanyahu. No, y le dice al tío que ha pactado con Otegi y con Maduro. Exacto. No, y con el comendador de los creyentes. Entonces, el problema es que ahí tienes que rematarla mucho mejor, precisamente como sabes que todo el mundo te va a hacer la captura y te lo va a sacar de contexto, por decirlo así, pues tienes que decir, y usted, que se presenta aquí como el gran enemigo de Netanyahu, para mantenerse en el poder sería capaz de pactar con Netanyahu. Pum, pum, y yo te voy y te aplaudo. Pero es que la frase inicial estaba diciendo que estaban de acuerdo en lo esencial. Sí, que hay que detener la masacre porque el gobierno israelí bombardea. Eso es. Y además hacía esa distinción que se suele hacer para separar regímenes totalitarios de su población. Dijo, está bombardeando el gobierno de Netanyahu, no el pueblo de Israel. Dijo eso, que es lo que se suele decir cuando quieres salvar a una ciudadanía que está siendo víctima de una opresión. Se dice, de Venezuela, de Cuba, de todo eso. Entonces, eso que hizo fue especialmente infame. Por cierto, que no es el gobierno de Netanyahu. Yo voy a dar un datito aquí para que nos entendamos todos. Nunca jamás en la historia de Israel, nunca jamás ha habido un gobierno monocolor. Nunca. Es una sociedad tan atomizada políticamente que jamás, ni siquiera en los tiempos de Ben Gurión, en los tiempos en los que el laborismo era hegemónico, nunca jamás ha tenido un gobierno de un solo color. Nunca. Siempre han sido gobiernos de coalición y además el Parlamento israelí, o sea, hay parlamentos atomizados en Europa, en el mundo. Por ejemplo, el Parlamento holandés, gracias a la ley electoral holandesa, está ultra atomizado y es muy dinámico. Muere un partido, nacen todos, ¿El Parlamento israelí? Pero el Parlamento israelí es que está todavía más atomizado y además hay unas peleas a cara de perro entre sectores. O sea, Israel es un sitio donde hay israelíes, judíos, que son antisionistas, que quieren que desaparezca el Estado de Israel, que están en contra de la guerra de Gaza, que están a favor de los palestinos. O sea, es una cosa completamente variopinta. ¿Sabe por qué se hizo eso, don Luis? Porque Israel, en muchas cosas, es lo que antes era la izquierda, el pueblo en armas. Lo del pueblo en armas no quiero ni contar el significado que tiene en Israel lo del pueblo en armas. 2, la tierra para el que la trabaja, ni os cuento. Por cierto, cuando hablan del imperio colonial israelí, etcétera, que la gente haga una comparativa de cómo llegaron allí los judíos que no estaban allí, porque jamás ha dejado de haber presencia judía en Tierra Santa y en el actual Israel. ¿Cómo llegaron?
cómo murieron, etcétera, y lo que lo comparen con cualquier otra empresa expansionista del mundo. Estos llegaron comprando tierras a terratenientes árabes que no vivían allí, muriendo como chinches para hacer florecer el desierto famoso, cayendo, pero de verdad, como chinches, cuando desecaron los pantanos, etcétera, la Galilea y tal, etcétera. Bueno, en fin, que ¿por qué Israel es así? Porque parlamentariamente hicieron lo mismo. Oye, somos muy plurales y aquí todo el mundo va a tener voz. Con lo cual, el umbral de representación en un sistema, además, que es súper proporcional, entra todo el mundo. Entra todo el mundo allí. Y entran enloquecidos de partidos que son partidarios de expulsar a todos los palestinos de Gaza y de Cisjordania. Entran otros que son partidarios de disolver el Estado de Israel. Entran árabes prosionistas, entran árabes antisionistas, entra de todo. En Israel, que yo recuerde, en Israel hay diputados árabes que te hacen elogios de la resistencia anti-israelí. ¿Bien? Y con mucho peso, además. En Israel, que yo recuerde, solo se ha prohibido un partido. El partido Kaj de Meir Kahane, del rabino Kahane, que fue, por cierto, asesinado. Los partidos más fanáticos anti-israelíes no están prohibidos en Israel. Pero bueno, lo que voy que fue eso, que me molestó mucho porque me dio la sensación de que el PP también se está alineando ahí, en España y en Europa, con la consigna de ya tenemos el enemigo universal, que nos puede servir de pegamento a todos. Nos odiamos en todo, ¿y en qué nos vamos a unir? En el odio a Israel. Y han comprado eso. Y de repente, a Feijóo le oyes decir unas cosas que tira para atrás. Por cierto, no lo sé, porque esto de verdad no lo sé. Cuando Feijóo hace ese discurso, hay por lo menos 2 diputados del PP que no aplauden, ni siquiera están mirando al tendido, que son Cayetana Álvarez de Toledo y Abrines, el de la Comunidad de Madrid. Repito, no sé si fue casual, porque a lo mejor es un frame, no he visto el vídeo entero, pero sí que me ha parecido significativo y ha habido gente que lo ha advertido también. ¿Os habéis dado cuenta que Cayetana no está aplaudiendo ahí en ese momento y además tiene la cabeza agachada? Y Abrines, como son 2 figuras que perfectamente puedes entender que hayan hecho eso en señal de protesta por lo que están escuchando, porque ellos no están en eso, pues me pareció también a mí también, pero a mí me gustaría que hablaran y que se posicionaran y que, por ejemplo, pues Ayuso, que ayer hizo algo, a mi juicio, pues aplaudible, que es prohibir que en los colegios de la Comunidad de Madrid haya pancartas pro-palestinas y banderas palestinas, pues también dijera qué le parece esa postura de Feijóo y de los eurodiputados del PP en el Parlamento Europeo. Pero yo decía el otro día que a mí me parece muy bien que Sánchez lleve su política de boicot a Israel más allá. Es decir, hemos visto que Sánchez, bueno, como Sánchez ha boicoteado la vuelta, porque es él quien ha mandado a los escuadristas alentándoles a boicotear la vuelta, y Sánchez, después de las críticas internacionales, ha dicho que Israel debería ser expulsado de todas las competiciones deportivas. Y yo, pues decía el otro día en Twitter, don Paco, que a mí me encantaría que Israel se clasificara para el Mundial, para que así Sánchez dijera que España no va a participar en ese Mundial porque Israel participa, y así ver a las turbas asaltar la calle de Ferraz, ¿no? Sí, no, sería una cosa curiosa. Pero ya parece que hay también, dentro de esos movimientos generales de la izquierda, que ahí se desmarcan, ¿no? Porque también lo de Televisión Española y Eurovisión, hay alguna voz que dice, hombre, tampoco... comentando esto... el Pedro Sánchez... ¿Quién se ha desmarcado? Me parece que escuché algún comentario de alguien de Televisión Española poniendo... dilatando la decisión, es decir, vamos a ver primero, tendría que haber, o sea, como remitiendo a la letra pequeña, ¿no? Sí. No. Sí, bueno, para Televisión Española, Eurovisión, para comunidad gay que ve Eurovisión, les quitan el caramelo, y si les quitas esto, te sales del Mundial de Fútbol. Esas son cosas... ni siquiera en estos movimientos en Pedro Sánchez se puede esperar coherencia, ni siquiera en su voluntad
plantarle cara casi personalmente a Israel, ¿no? Y de aislarlo internacionalmente, va a ser coherente. Yo creo que el movimiento suyo tenía fundamentalmente, iba por Feijóo, es decir, lo que ha hecho es, asaltando la vuelta, porque las posiciones sobre el tema de Palestina y tal, y Gaza, esto ya se conocía, ¿no? Es un clásico de la izquierda, pero si había alguna posibilidad de fuga de votos del PSOE al PP, yo creo que ha bloqueado claramente lo que es la izquierda, el mensaje de la izquierda, ¿no? Con este nuevo no a la guerra. Y, de hecho, ha generado en Feijóo una nueva incomodidad, porque Feijóo se ha tenido que posicionar con estas cosas, ¿no? Con sí pero no, no pero sí, entre una posición más firmemente pro-israelí y estas concesiones, ¿no? al mensaje de Sánchez, ¿no? Y yo creo que esa era la instrumentalidad de toda esta cuestión para Sánchez, ¿no? Y hay otra cosa, sí que es verdad que lo que está pasando en Gaza, que desde luego bonito no es, está generando, va a generar a la izquierda y en parte de la no izquierda un nuevo, estos son los nazis, que ya está pasando, es decir, esto, de hecho había un artículo en El País recordando el plante olímpico en la República con el régimen de Hitler, ¿no? O sea, un empalme al antifascismo que en los próximos décadas puede ir por aquí, ¿no? Varias cosas ahí, decía Luis. Que hablen los gays. Eso sí que es escandaloso. Lo que hacen los gays con Israel. Lo que hacen los gays con Israel. Dice usted los gays oficiales, no, los LGTB. Y los que no son oficiales. O sea, los que están en el mundo de Queers for Palestine se merecen lo peor que les pueda pasar en la vida. No, es que hay gente que... Mira, yo ya estoy muy harto, Luis, de la gente que se pone brava porque sabe que no va a pagar las consecuencias de lo que dice. Es que me dan un asco que no puedo con ellos. ¿Bien? Pero hay otros que saben que Israel es otra cosa y que están callando. Y muchísimos van a Israel. Y yo conozco organizaciones israelíes que llevan gays a Israel. Y oye, el silencio de los cementerios. Oigan, que hablen ustedes, que hablen de una maldita vez. Porque te dicen, no, Israel hace pinkwashing. El pinkwashing llaman a que Israel exhibe internacionalmente la causa gay para blanquearse frente a la discriminación que perpetraría contra los palestinos. ¿Cómo? No. ¿Pero qué estáis diciendo? Israel, de hecho, es una sociedad donde hay gente ultraconservadora que considera que los gays... Que la homosexualidad es un pecado infame, no sé ¿verdad? Ha habido... En Jerusalén hubo una vez un señor que asaltó una marcha del orgullo gay y mató a una chica, creo recordar, hace 10 años o así. Por cierto, Jerusalén, la ultraconservadora Jerusalén, fue la primera ciudad israelí que tuvo un club gay. Entonces, eso genera tensión también en Israel. Pero ¿sabéis cómo funcionan las tensiones en Israel? Te aguantas y tragas. Es un país como muy de tensiones. Había alguien el otro día que pretendía fear a Ayuso, que dijo que Israel había presentado a 2 transexuales alguna vez a Eurovisión y que vengan y tal. Y dice, fijaos, en el 98 Netanyahu no le quiso saludar y exhiben una imagen del documental que perpetró Televisión Española en aquel momento. Chicos, que es que estáis precisamente corriendo a favor de Israel, que ahí no depende de la voluntad del gobernante, que tengas derechos o que no los tengas, o que puedas mandar un transexual a Eurovisión. No es España. No es España. Exactamente. Entonces, aquí en España es Sánchez quien dice al final, ¿este Eurovisión o no? Me parece tremendo el silencio de esta gente que te pueden decir clarísimamente, oiga chicos, estos tipos han conseguido hacer entornos gay friendly y demás en una sociedad donde desde luego no lo tenían fácil para hacer esto. Y han luchado por sus derechos y hay homosexuales que están en el ejército y que resulta que tienen muy claro la cuestión, el concepto de autodefensa. Por eso me parece escandaloso el silencio gay de la población gay no fanatizada o que no hace de su condición un modo de vida. Eso es. 2, dice Paco, bueno, esto es lo propio de la izquierda. Ni de coña. El PSOE
el PSOE lo que está haciendo con Israel es tan infecto que cuesta creerlo. Porque el PSOE era un partido pro-israelí y había mucho joven del PSOE que se iba a los kibbutz para vivir su vida de pionero. Hay que recordar que Israel es el único sitio donde ha habido gente que ha decidido ser comunista sin tener que exterminar a nadie. Se metían ellos solos en sus comunidades, se recluían en sistemas verdaderamente comunistas, hasta el punto de que los niños no vivían con sus padres, o sea, estaban todos en comuna. Y creo que había algunos kibbutz que con los padres comían, creo. Pero el resto de las cosas se hacía, era la tribu. Siempre fueron minoría, siempre fueron muy influyentes, nunca mataron a nadie por hacer eso. Por eso los odian a lo mejor en la izquierda. Pero el PSOE no era eso. El PSOE, de hecho, es el que establece las relaciones diplomáticas con Israel. El PSOE es el que abre conciencia aquí de qué sucedió con el Holocausto, etcétera. Que a España, evidentemente, le pilló lejos porque no se vivió aquí el Holocausto. Le pilló lejos y luego que no se ha querido reivindicar la memoria de Sainsbury y de quienes ordenaron a Sainsbury que hiciera eso, que hay que recordar que Sainsbury no actuó por propia iniciativa. Es que esto se le olvida a la gente, sí, o no lo sabe. O sea, en la época de Franco es un señor que nunca quiso establecer relaciones con Israel, jamás. O sea, teníamos la tradicional amistad con los estados árabes, era una frase tópica del régimen de Franco. Con el pueblo árabe. Con el pueblo árabe. Que era mucho más significativo. Entonces, pero Franco es un señor que durante la Segunda Guerra Mundial no solo se negó a entrar en la guerra aguantando todas las presiones de Hitler, sino que además trabajó activamente para salvar a judíos. Y si la diplomacia española en muchos países europeos se movilizó en favor de los judíos, es evidentemente con el ok de Franco. Que Franco era un señor que había vivido en el norte de África en una época donde musulmanes, judíos, cristianos, pues convivían en ciudades como Tánger, en todo el norte de Marruecos, cuando era un protectorado español. Y Franco tenía relaciones extraordinarias con muchos judíos, relaciones extraordinarias con muchos árabes, y por geopolítica él consideraba que le interesaba a España estar más cerca de los países árabes que de Israel, y por eso no reconoció nunca a Israel. Y también sucedió otra cosa, ahí fue también una política reactiva de Franco. A Franco le molesta que Israel en aquel momento más rojo que la sardina por dentro, haga causa contra Franco internacionalmente, porque era un aliado de Hitler cuando termina la guerra. Y Franco dice, pero un momento, ¿qué ha pasado aquí? Franco ahí dijo, oye, ¿y estos por qué me ponen tanto la proa? O sea, no fue tanto que él no quisiera reconocer como que Israel no quiso reconocer en un principio. Y una última cosa que hemos hablado. Y también un guiño de Franco hacia el sector más falangista de su régimen, con toda esa retórica de la conspiración judeo-masónica. Sí, pero a la vez también había varios falangistas que estaban muy vinculados emocionalmente al mundo sefardí, por razones obvias, porque consideraban que era una parte de España, de la hispanidad. Un último detalle de esta semana. El rey, no soy yo el mayor crítico del rey en estos momentos, ¿vale? No lo he sido. Ese discurso que se le marcó en Egipto el otro día. ¡En Egipto! En el Egipto que ha exterminado a la hermandad musulmana con Abdel Fattah el-Sisi. ¿Va en serio? Es que no puede ser. Dice usted el rey de España, que ostenta también el título de rey de Jerusalén. Pero aparte, es que no puede ser, hombre. Que tú no puedes ir a Egipto a decir, ay, madre mía, la que está liando. A Egipto. Que por cierto, Egipto, cuando dicen, no, Israel tiene sellada Gaza. ¿Alguien ha mirado un mapa? ¿Alguien ha mirado un maldito mapa alguna vez? Para que vean con qué limita Gaza. Que le pregunten a Egipto qué opina de ciertas cosas. Por cierto, en territorios en guerra, lo que suele suceder cuando hay población civil de por medio, que se abren rutas, se generan refugiados. Justo debajo de Gaza hay un desierto donde no vive nadie, y Egipto ha dicho, aquí no entra ni uno. ¿Nadie va a preguntarse? No, porque como no es Israel, no se le puede criminalizar. Vamos a ver, el líder, el gran referente del nacionalismo palestino para mucha gente, Yasser Arafat, era egipcio. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, nadie va a preguntarse por qué. Por cierto, que esta es una cuestión, en la cuestión de los refugiados en general,
que no se ha planteado nunca con sensatez en Europa, y así la estamos pagando. Daniel Pipes, cuando la espantosa guerra civil siria, y se genera esa avalancha de refugiados y tal, y Daniel Pipes dice: oye, estos los tienen que acoger por razones obvias sus hermanos culturales, donde hablen el mismo idioma, donde profesen la misma religión, donde las puedan asistir mejor que en Innsbruck, Austria, ¿no? Donde sea, en Europa. ¿No será más lógico tenerlos cerca para poder hacer luego una operación de reinstalación en sus lugares de origen? Y puso a veces alguna imagen muy espectacular. A las afueras de la Meca hay un terreno inmenso con incontables jaimas saudíes. O sea, jaimas de lujo. Con aire acondicionado y tal, que están hechas para alojar a los peregrinos durante el peregrinaje anual a la Meca. Y Pais decía: hola, hay un señor que está exterminando musulmanes suníes y ustedes son los capitanes del Islam suní y tienen una ciudad montada, y que todos los años la activan, que puede acoger perfectamente 1 millón de sirios, y lo van a meter a la isla de Lesbos. Chico, que no se puede decir esto, que eres nazi, que eres... Una pregunta, ¿qué posibilidad hay, Mario, tú que sabes de esto mucho, de que el discurso ya de Cufilla, de pañuelo palestino de Sánchez, tenga una derivada que sea que luego vengan los palestinos a España? Porque es que... ¿Habéis visto a Nueva Canarias? Es que tiene pinta esto de que... ¿Habéis visto a Nueva Canarias? Hay un partido en Canarias que está pidiendo que se les conceda... Bueno, ojo que estamos jugando con fuego. Vamos a ver, si España oficialmente califica como genocidio, claro, lo que está sucediendo en Gaza, a partir de ese momento estamos legalmente obligados por los tratados internacionales a que si se nos presentan 3 millones de palestinos en las costas valencianas, les tenemos que dar refugio a todos, legalmente obligados. No, es que aparte, a veces parece que el discurso de Sánchez tiene ese paquetito sorpresa de vuelta. No se extrañe, pero y hay otra, es que aquí hay varias cosas que son interesantes. Una, los palestinos no se quieren mover de allí. Porque dicen, ojo, que no... Que los nacionalistas palestinos... Como es natural. Las dirigencias... Sí, pero ojo, no, pero no estoy hablando del palestino de a pie, que es mucho más... ese se ha movido, de hecho. Os reto... Vamos, os reto. Ir ahora a Google a mirar cuántos palestinos cristianos quedan en los territorios palestinos. No hay palestinos cristianos prácticamente. Belén ya no es una ciudad cristiana. Belén, estoy diciendo, Belén. Se han ido, ya os digo yo que no es lo más agradable del mundo vivir bajo la férula de Hamas o la de la Autoridad Nacional Palestina. Esos laicos que tienen un grupo terrorista que se llama Brigada de los Mártires de Al-Aqsa. Los laicos allí tienen un grupo terrorista que se llama Brigada de los Mártires de Al-Aqsa. El que incitó al terrorismo suicida femenino fue el laico Yasser Arafat. Y cuando vieron que funcionaba bien, los islamistas dijeron, pues esto funciona, emitamos un permiso para que las mujeres se puedan hacer saltar por los aires. ¿Bien? 1. Ellos quieren que su población sea rehén. 2. Ojo, porque también se está diciendo, no sé si ha sido Yolanda Díaz la que ha dicho, como Estados Unidos está negando visas a palestinos ahora, démosles visas españolas. Para que puedan entrar. Con lo cual dices, esta señora está diciendo que Estados Unidos empiece a denegar todas las visas españolas. Están pirados. ¿Están pirados o no están pirados? Es que de estos hay que pensar que son así de malos. No, es que son totalmente... Vamos a ver, lo que han hecho con la vuelta, es decir, quiero meter en la agenda política un tema. No me basta con tener las televisiones, el país, la SER, la radio, tal. No. Voy a ocupar la vuelta, voy a tomar la vuelta, voy a interrumpirla, voy a saltarla. Y son capaces de... la posición está contraria a Israel, pues era legítima. Pero lo que no es legítimo es dañar los intereses españoles, llevarla a un extremo. ¿Qué narices pinta España siendo abanderada de esta causa, ¿no?
Yo creo que es perfectamente posible que den un paso más y que la propina sea la aceptación de palestinos cuando les toque venir. Vamos, es que estoy convencido. Fijaos la de... es que me pongo... en España no hay judíos. No hay judíos. Muy pocos. Hay tan pocos que es hasta difícil saber cuántos hay. Preguntas a la comunidad judía y te da una cifra. Hay aproximadamente unos 30.000, 40.000. Bueno, no, es que no creo que haya más. Y eso que ha habido muchos ahora, porque en los últimos lustros han llegado bastantes judíos de Argentina y de Venezuela, sobre todo, ¿no? Porque antes había los judíos españoles, por decirlo, los que tenían más tradición eran los del norte de África, Melilla, Ceuta y Melilla. ¿De acuerdo? Por cierto, a Franco, ya os digo yo que enemigos de Franco, los judíos de Ceuta y Melilla, no eran. Yo tengo un amigo que decía que su abuela tenía una... Hay que entender la mentalidad del judío tradicional. Que tenía un cuadro de Franco, otro de el rabino, de su rabino de referencia, y puede tener hasta el de Hassan II. Porque son gente que vive como muy... Tiene un espíritu en esa cuestión como muy de... Soy fiel al gobernante de mi territorio, si me garantiza ciertas... Pues los drusos, por ejemplo, que no me va a perseguir, ¿no? La minoría drusa vive así. La minoría drus es: yo soy absoluto leal del estado en el que vivo. Y esos estados lo que suelen decir es: y ahora vosotros tenéis toda la autonomía del mundo para organizaros colectiva, socialmente. En Israel pasa. Los drusos van al ejército, a diferencia de los árabes. Los drusos van al ejército, los drusos están en unidades de élite del ejército de Israel. Y árabes también van al ejército. No están obligados. Pero los hay que van. Muy pocos. Hombre, los beduinos, por ejemplo, las unidades beduinas. Unidades, pero son nada, un porcentaje residual de los árabes, igual que de los judíos ortodoxos. Los drusos van, que es como muy característico de ellos, cumplen el servicio militar en Israel. ¿De acuerdo? En Siria eran partidarios de Assad. Estaban enfrente. Y Israel jamás hizo que los drusos se metieran en problemas con los sirios, etcétera. De hecho, no sé si visteis, Israel tuvo un problema cuando en Siria el Estado Islámico llega y sus drusos le dicen a los israelíes: oye, meteos y proteger a los míos. Israel generaba una posición ahí de yo no me meto donde no me llamen. Pero ahora la operación de exterminio que lanzó el Estado Islámico versión Siria contra los drusos, Israel abrió la frontera para que los drusos israelíes pudieran ir a socorrer a los suyos. E Israel bombardeó zonas para que esta gente no siguiera avanzando. ¿Bien? Bueno, concluya usted esto, hacemos pausa publicitaria y cambiamos de tema. Lo que decía. Judíos no hay en España. Palestinos menos. Puede decir alguien: ¿conozco a un palestino? Claro, es que hay uno. No hay palestinos. No hay una población árabe ni siquiera equiparable a la que tiene Francia, etcétera. No hay. En España hay una sede de la UNRWA, de la Organización de Asistencia a los Refugiados Palestinos. Eso he sido yo, no pero golpeando. No eso es por el la dinero. Mesa. No, es que no son, es que no vive, es que no es pro bono. Es que no es pro bono, ¿vale? No es pro José Bono. O sea, bueno, si fuera por José Bono sería... En España pasan cosas muy raras con la cuestión israelo-palestina. Nadie tiene la más mínima idea del conflicto. Cuando ves a muchísimos de los que van con la bandera, no saben nada. Nada, es que ni siquiera dices: joder, es que no, aquí hay hay universidades que tienen estudios palestinos. Saben nada. No saben árabe, no saben hebreo, no leen. No tienen contactos reales con la gente que está allí. Y sin embargo, aquí, marcando, como hacía ETA, por cierto, PSOE tremendamente responsable de la batasunización de la izquierda general española, y el PSOE está haciendo, creo que quiere ser el PNV recogenueces del terror podemarra, bildutarra, que señale judíos o israelíes por la calle. Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria y nos vamos a hablar
de golpes de Estado. Ha habido un golpe de Estado en la flotilla de Gaza. Ya no está Greta Thunberg en el comité de dirección. Acaba de pelearse el Frente Judío de Liberación con el Frente de Liberación Judío en la flotilla de Gaza, y lo mismo nos encontramos con que se empiezan a bombardear unos a otros antes de llegar a las costas de Gaza. Pausa publicitaria y a ello. El Toro TV también es Radio Libertad. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para la remodelación corporal sin liposucción ni quirófano. Consigue eliminar esa grasa localizada o tensar esa piel flácida que tanto te trae de cabeza, de piernas, brazos, glúteo o abdomen con Endolit. En una sola sesión y sin postoperatorio. Infórmate en la consulta de la doctora Margarita Esteban en la Clínica Sandra Oliveira, Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita médica en el 689-707-317. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. ¿Se siente solo en la gestión de su negocio? En Sabido Asesores ofrecemos asesoría fiscal, contable y jurídica especializada en pymes, autónomos y oficinas de farmacia. No solo tramitamos, le ayudamos a tomar decisiones y optimizar impuestos. Contáctenos al 911-610-347 o en sabidoasesores.es. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, estábamos fuera de micrófono realmente debatiendo que bueno, que lo de Greta Thunberg pues tampoco da para mucho debate. O sea, los piraos de la flotilla de Gaza, que el otro día se incendiaron su propio barco en Túnez y en su perpetua campaña de propaganda dijeron que es que era un dron israelí que había llegado hasta Túnez y les había atacado cuando eran ellos tirando una bengala que les había caído encima. Bueno, los piraos de la flotilla ahora resulta se han peleado. Greta Thunberg sale del comité directivo, entonces se va del barco donde iba y se va a otro barco, y allí que sigue la flotilla ya con sectores enfrentados. En fin, esto parece, pues, no sé, la flotilla de Pancho Villa. Pero bueno, tampoco da para mucha cosa más, yo creo. Hablamos un poquito de lo de Charlie Kirk. Ayer se producía pues otra consecuencia más de, no del asesinato, sino de la reacción pues absolutamente vomitiva de una parte, la parte más canalla de una izquierda progre que está secuestrada por los canallas hace mucho tiempo. Pues se producía el lunes un cómico allí famoso, Jimmy Kimmel, pues había en su show, pues como los que pueden hacer aquí algunos monólogos de, yo qué sé, estos que nos regalan las productoras audiovisuales catalanas a todos los españoles, que los contratan en todas las televisiones públicas. Pues en uno de sus monólogos, Jimmy Kimmel pues cogía y abría comentando el asesinato de Charlie Kirk y pues mofándose de él, y o sea, en lugar de, pues no sé, te callas o dices esto está muy mal, asesinar a alguien por motivos políticos. No hay otra reacción aceptable. Bueno, pues no, que si en realidad el asesino pues era uno de la derecha, dices, pero ¿qué estás hablando, chaval? Y burlándose del tema. Automáticamente dos empresas, Nexstar y Sinclair, que controlan algo así como
4 docenas de emisoras por todo Estados Unidos que retransmitían la programación de ABC News, que era donde estaba el show de este majadero, pues dijeron, cancelamos la emisión del show. Y entonces ABC News le ha cancelado el contrato a Jimmy Kimmel, que se ha visto en la calle, lo cual plantea la cuestión de hasta dónde debe llegar la cancelación. Es decir, ¿es aceptable que la gente se alegre del asesinato de alguien que jamás había utilizado la violencia ni la defendía? ¿Es aceptable que la gente pida más asesinatos? 100 profesores van a ser echados del sistema público de enseñanza en Texas no por haber celebrado el asesinato de Charlie Kirk, que eso fueron muchos más, no, por haber pedido más, que tenía que continuar la caza al fascista. ¿Hasta dónde puede llegar la tolerancia de una sociedad con los que te defienden el asesinato como herramienta política, ¿no? Pues esta cuestión es muy interesante porque, bueno, en primer lugar, está cayendo una figura que se hizo hegemónica en la comunicación y que definió el tono de la izquierda también en España, en Europa, que es el cómico monologuista en televisión. La figura aquí ya eterna de Graham Wyoming, que jamás, aunque en el caso de Wyoming nadie nunca se rió con nada de que dijo, ¿no? Pero bueno, está eternamente aquí, ¿no? Pues cayó Colbert, ha caído Kimmel y es una figura que está ya en decadencia total. Bueno, y Trump, entre las cosas que ha hecho culturales, es cargarse él solo casi a este género comunicativo, ¿no? Y luego hay una cosa interesante. La reacción a lo de Charlie Kirk está siendo tremenda, ¿no? En Estados Unidos. Lo que uno llega a ver o a intentar comprender, ¿no? Dentro de que aquí no tenemos ni idea, bueno, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Pero ha habido una polémica sobre quién mató a Charlie Kirk, a la que podríamos entrar. Una derecha marginal está intentando ir a la cosa, y luego sobre cómo reaccionar. Y parece que la administración Trump no se va a liar con las cuestiones del si es hate speech, discurso de odio o deja de serlo, sino que va a aprovechar la cuestión para ir contra las organizaciones que mantienen el tinglado de lo antifa. Porque en el discurso antifa hay algo que cambia las cosas y que permite pensar que estamos ante otra cosa que no es la cancelación. Es decir, cuando se dice que hay una legítima defensa contra unas actitudes porque son fascistas y que la violencia es legítima contra lo fascista, que es el discurso antifa, ahí se está permitiendo una tipo o amparando o animando a un tipo de reacciones que son ya claramente violentas. Y hay una parte de la derecha americana que le está diciendo a Trump, no te líes con si es speech, free speech, hate speech, sino vea al grano, vea por estas ONGs, a por este tinglado de asociaciones y este entramado que mantiene este discurso, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante. Y hay otra cosa sobre la actitud de Trump con los discursos. No se trata de limitar la libertad de expresión, de lo que se quejaba Tucker Carlson hace unas horas y tal, no. Se trata de otra cosa, de que el órgano que hace como de comisión de comunicación, que regula las licencias, presione a los medios de comunicación. Y eso es interesante, porque aquí, por ejemplo, hemos visto auténticas barbaridades con medios privados que explotan licencias públicas. Entonces, hay algo que el legislador puede hacer. Y yo creo que Trump no va a pasar la oportunidad de hacerlo, y lo está haciendo ya, y es presionar. Porque de otro modo va a perder el discurso para las próximas décadas, ¿no? Fijaos, vivimos en el mundo al revés. Enemigos del discurso de odio que hacen alarde de odiar a un asesinado, imprimieron camisetas enseguida, etcétera, mientras que la reacción de los fascistas ha sido rezar, poner el fascismo rezando. Es que no quiero ni contar los nazis, ¿no? Lo que te harían. Estos se han puesto a rezar. ¿Y qué hacían ellos? No sé si lo habéis visto. Hay un problema además de regodearse en la deshumanización de esta gente. Ahora está como de moda, pues si alguien pone unas velas en homenaje a Charlie Kirk, aparece una progre asquerosa y se dedica
destrozar el memorial y a posar y además decir se lo merecía y no sé qué, no sé cuánto. Por cierto, una de esas progres asquerosas que ha hecho eso con un memorial ha sido despedida, claro, y la han echado también de su casa. Entonces, vamos a ver, ¿esto es cultura de la cancelación? A ver, como... Es que aquí hay una cuestión de saber. Esto las sociedades antes lo tenían mucho más claro. No es eso. Claro. Es que las sociedades lo sabían. Aquí no se tiene que meter el Estado siquiera. Sabes lo que está bien y sabes lo que está mal. Sabes dónde puedes debatir y sabes qué no se puede debatir. Y lo que no se puede debatir es que jalees el asesinato de un tipo que está en una lona donde pone demuéstrame que estoy equivocado y que lleva la palabra libertad escrita en la camiseta, que le daba el micrófono a todo el mundo. No sé si de verdad hay que explicar que no puedes festejar eso. Pero esto lo ha hecho la SER. Compararlo con decir... Esto y es una cosa que yo espero que no se olvide si alguna vez alguien manda en España, alguien que no sea el PP, manda en España, por favor, que tenga en cuenta y que recuerden lo que ha pasado estos días con la SER. Que no es que jale, pero hacen algo más sutil, es decir, poner al asesinado a la altura del que lo ha matado. Hombre, está teniendo lo que quería, le están pagando con su moneda, era un hombre terrible en tantas cosas, no, eso es lo que... Ese tipo de discursos... Claro, que tampoco tiene que venir el asesinato de Charlie Kirk para que lo descubramos, porque lo que hicieron mucho tiempo con ETA. Es que aquí también nos volvemos locos. Es el entramado político, social, empresarial que ha pactado con ETA, que ha heredado el discurso de ETA y que está con el golpismo catalán. Es que, claro, a veces nos olvidamos y reseteamos y empezamos a jugar otra vez un partido de tenis como si el de enfrente fuera un lord inglés, que no. Es que no es este tipo de gente. Y yo creo que lo olvidamos. Y me gustaría, ¿verdad?, que lo lease, porque la radio de los 1000 postes, que eran de Antena 3, la radio de los 1000 postes y algunas tantas colinas, hace un discurso que es incivil por completo. Con ese aire desenfadado, de comicastros, de jiji, jaja, jaja, jiji, pues bueno, están haciendo un discurso en el que se demoniza, bueno, estas cosas que decía el Tower Dance, ¿no? O el otro día, Aymar Bretos, creo que se llama, hombre, ponía esa voz de seductor, de locutor nocturno, y decía, somos mejores que eso. Pues no sois mejores. El discurso que tiene esta gente es totalmente incivil. Sois bastante peores que eso. Pero fijaos con lo que está diciendo Paco. Hora 25. Cadena SER. Es que el tuit que pone, precisamente para que llame la atención, lo que marca es esto. Nerea Pérez de las Heras, sobre Charlie Kirk. Nerea Pérez de las Heras es una graciosa de estas profesional de la SER. Parece que a los ultras les pasan cosas ultras. Exacto. Esta mujer lo que está poniendo es la justificación para que alguien que la considere ultra le pegue un tiro en el cuello y que al día siguiente alguien le diga, parece que a las ultras les pasan cosas ultras, pero no reparan en lo que están haciendo. No reparan en lo que están haciendo. La clave es lo que ha dicho Hughes. Para hacerle a Charlie Kirk esto y justificarlo, tienes que tener una manera de pensar parecida o igual a la que tenía ETA. Y ETA, a Ortega Lara lo consideraba un enemigo del pueblo, y como enemigo del pueblo se merecía estar en un zulo, no me acuerdo la cantidad salvaje de días, sin ver la luz del sol, y... Pues 500 días, ¿no? Acordaos que tenían la orden de dejarle morir de hambre. Si la policía encontraba allí, tal. y se pusieron a buscar la nave y no había manera. Y de repente un agente de repente vio que había una máquina en esa zona industrial que a lo mejor tenía un falso. Si no lo hubieran dejado morir al enemigo del pueblo. ¿Cómo tituló Egin al día siguiente? El Egin, donde trabajó Merchez Purúa, en la Moncloa, la podéis ver ahora. Ortega vuelve a la cárcel. Solo desde ese marco mental puedes escribir estas aberraciones. ¿Qué está haciendo hoy en día la izquierda con la derecha? Porque no es Charlie Kirk, es la derecha. Todos los que odian a Charlie Kirk no tenían ni puta idea de quién era Charlie Kirk una hora antes de que lo asesinaran, no sabían nada de él. Si supieran algo de él, tendríamos archivo de esos mismos sitios contándonos los disparates que escribía o que decía Charlie Kirk. No sabían quién era. No sabían quién era. Pero bueno, eso es una cosa que se ha dicho 1000 veces, pero bueno, lo voy a decir, no voy a ser original. España es un país en el que Ortega Lara ha acabado siendo el ultra. Es que acaba y empieza. Es que
Bueno, por supuesto, para los que hicieron lo que hicieron era, pero es que no, pero lo impresionante es que, vale, no hay violencia, pero habéis diluido una violencia argumental que consiste en que el ultra es Ortega Lara. Y eso, en ese magma estamos, ese es el ambiente que tenemos. Y vamos a lo Antifa. Lo Antifa... Trump acaba de declararles organización terrorista. Muy bien. Claro. Exacto. Esa es la madre del cordero. Claro. Ese es el asunto. Es decir, no liarse si ese discurso de discurso de tal. No. Es decir, ¿y por qué? Que ahora vendrán muchos que dirán, hombre, Trump, y muchos en la derecha. Es que esto es una que cuando se le quiere pegar a Trump se coge la bandera libertaria. Va a decir, no, hombre, es que esto que quiere que la sociedad no pueda expresarse, esto puede ser una manera de control. Nada. Los Antifa legitiman la violencia contrafascista, por un lado. Y en segundo lugar, expanden lo que es el fascismo. Lo que fascismo demonológico que dicen los expertos, es decir, casi todo es fascismo, en un momento dado todo es fascismo. Y los Antifa hacen eso y colorean y hacen pop esa ideología, y ese es el efecto que tiene. Remarco y me callo. Uno, legitimar la violencia contra el fascista, ampliar lo que es el fascista y diluirlo de una manera pop en los medios de comunicación que dominan. Entonces, pues, eso es una acción de Trump de importancia enorme. En España se está legitimando la violencia contra la izquierda, contra la derecha y contra los judíos. Y además te dicen, no, es que hay que saber distinguir antisemitismo, que no me contéis vuestra milonga. Que no me contéis vuestra milonga, porque siempre es verdad que casualidad por atacar judíos. Oye, y por poner... Perdón, pero es que antes de ayer amaneció una librería infantil y juvenil de Barcelona con pintadas genocidas, no sé qué, sionistas y tal. No, pero es que esta librería de Barcelona ni siquiera tiene nada que ver con Israel. Simplemente la dueña se negó a poner un cartel en el escaparate condenando el genocidio israelí. Entonces, como no quiso hacerse eco de su propaganda maldita, van y le pintan la librería. O sea, es que ya amplían el repertorio. Todo aquel que no acepte sus órdenes es un genocida sionista y hay que acabar con él, ¿no? Claro. No, pero vamos a ver. Lo extremadamente grave de lo que ha sucedido con la vuelta es que has demostrado a todo el mundo que una minoría puede paralizar un país, reventar un acontecimiento de primer orden, porque en la vuelta ciclista la gente está en la calle. Es decir, que vas a meter a 100.000 policías. Entonces, han demostrado que pueden paralizar un país y que pueden convertir toda España en el País Vasco de los años 80. Como eso no lo combatas con toda la contundencia del mundo desde el gobierno, y como no hagas presión social y le digas a alguien, oye, tú eres la basura que ha hecho esto, ¿qué te crees? ¿Que te voy a poner una medalla? Por ejemplo, ¿habéis visto que se están conmoviendo todos con lo que hizo San Mamés el otro día extendiendo una pancarta en Palestina? ¿Estáis conmovidos en San Mamés, que ponía excusas para no minutos de silencio porque decía que eso politizaba el ambiente? Menudo asco da San Mamés. Lo mismo toda la carcundia del grupo Prisa, que se ha estado forrando y que han vivido como marajás, con el lema no hay que mezclar política y deporte. Esa era su manera de escaquear. Es muy curioso lo de la Vuelta, porque la Vuelta es un ejemplo de incidencia a lo deportivo del terrorismo y de la presión de la violencia política. Es decir, la Vuelta podía ir por el País Vasco. La Vuelta podía decidir libremente el recorrido. No. Y de hecho parte del País Vasco empieza la presión contra la Vuelta a España. Es decir, que sí que hay algo de que Sánchez hace suyo, porque al final ha sido un boicot de Sánchez, ciertas maneras y ciertos aromas, por decirlo finamente. Mirad, yo he estado en San Sebastián en una manifestación contra el nacionalismo obligatorio, creo que era esa vez, y Ana Urcheguía, la famosa alcaldesa de Lasarte, la encontramos, termina la manifestación, se lo damos, y nos decía, no vayáis ahora a lo viejo, a San Sebastián. Se daba por hecho que había zonas que estaban tomadas por la mafia euskonazi, que dirían los Mújica, ¿de acuerdo? Estamos en la misma. Están volviendo a querer generar no-go zones en España, sitios donde solo pueden ir los zurdos de mierda, que diría Milei, porque son así.
no se puede hablar de Israel en público, no puedes desplegar símbolos de Israel en público. No te quiero ni contar cómo lleves una kippah por la calle, no te quiero ni contar cómo lleves tzitzit. No se puede. Entonces, están desde el poder en España, se está generando este ambiente de marcados, la derecha y el judío entre las naciones marcados, que ni se les ocurra abrir la boca. Y se ha llegado, Paco, mira, fíjate, una cosa, perdón. En España, el otro día había una mamarracha castrista conmovida positivamente porque había probado los gases de la policía defendiendo una cubana castrista que se define como leninista en su tuit, que evidentemente no lo ha hecho por su cara bonita. Mirad, tiene una salvajada de seguidores. Como deje de dar vergüenza y asco ser castrista, pero terrorista, acaban imponiéndote su norma. Y en cuanto levantas la presión, hacen esto. En España hubo una ocasión de oro para que los nacionalistas se retiraran a sus zahurdas, que fue cuando, lo vuelvo a decir, cuando estaba secuestrado Miguel Ángel Blanco y se cercaron las sedes de Ribatasuna. Se tenía que haber hecho eso más. Déjele usted hablar un poco a poco, Santas, que llevo esa es una de las imágenes más bonitas de mi infancia y juventud, cuando asaltaron la Rico Taberna. Yo creo que es como el gol de Señor a Malta, el de Butragueño en Querétaro o el gol de la séptima. O sea, eso fue maravilloso, pero duró poco. No, decía que hace este verano yo estaba un poquito despistado por motivos obvios, pero me llegó la polémica de la pizzería en Cataluña, a la que presionaron políticos catalanistas, separatistas, de la derecha y de la izquierda, pizzería no, heladería de la hostia. Por no poner maduisa y poner fresa y tal. Y eso se ha permitido. Y ahora están con el uso social de la lengua. Como ahora ya, bueno, estamos trincando, vamos a dejar un poquito la independencia, vamos a seguir presionando y rompiendo el Estado, pero vamos a canalizar nuestra manía y nuestra obsesión hacia el uso social de la lengua. Y han presionado comercios, han presionado a la gente, han señalado a la gente, y eso se ha permitido aquí. Es decir, que romper, intentarlo, esas cadenas argumentales de violencia sobre el otro, de presión sobre el otro, pues es muy necesario y yo creo que es lo que toca. No solo se ha consentido, es que ahora van a obligar a las empresas nacionales a que, estando en Vera, Almería, atiendas en euskera a un señor... No, en catalán. No, son todos los idiomas. Creo que son todos los idiomas oficiales. Me da igual, catalán. En Vera, Almería, te van a obligar a que Mercadona tenga que... Bueno, eso es realizar por fin lo que decía el Francesc Pujols, el escritor, de que algún día por ser catalán tenemos el suelo pagado o algo así, me parece recordar. Es decir, bueno, es que esto no está tan... Suena medio, pero es que es verdad. Es decir, oye, que cada empresa, a partir de un cierto número de clientes o de facturación, tenga un departamento de otros idiomas, de pluralidad lingüística, en la que el licenciado filólogo catalán... Yo creo que no hay un lugar del mundo que haya más sociolingüistas y filólogos que en Cataluña. Han tomado el poder, y el poder en España, con la martingala esta del sociolingüismo. Por cierto, copiando muchos argumentos de los israelíes y los judíos, porque ellos se sienten que son, en cierto modo, son una minoría oprimida, juegan a esa fantasía. Ellos, en un primer momento, o sea, el nacionalismo catalán, hay que decir, el nacionalismo catalán fue súper sionista. Hubo una época que eran los más sionistas aquí, precisamente por la manera en que revivió Israel el hebreo, ¿vale? Bueno, el hebreo de hecho no se hablaba, el hebreo era la lengua religiosa, pero los judíos que eran de Centro Europa hablaban en Askenazí, y los judíos procedentes de los mizrajíes hablaban en sefaradí. Pero el hebreo no era una lengua de comunicación. Entonces, en Israel, por cierto, que hubo un debate muy fuerte en los inicios de Israel sobre cuál iba a ser el idioma oficial. Pudo ser el alemán, fijaos lo que os digo. Como en Estados Unidos. Se lo hubieran puesto fácil ahora a Sánchez, ¿no? Ya juega alemán. Los catalanes tienen eso ahí de...
Además, hay una frase muy famosa de Herzl, que es Imtitsu, que es una especie de si quieres puedes, como es un ejercicio de voluntarismo tremendo, fundar tu país 2000 años después de que te echaran y revivir tu lengua litúrgica para convertirla en lengua de comunicación. Los catalanes dijeron, coño, si ya han hecho esto, ¿por qué no vamos a poder hacer nosotros? Claro, sí. Pero ahora hay una parte del nacionalismo catalán que han comprado lo que ha comprado el nacionalismo irlandés. Nosotros somos palestinos y estamos ocupados por colonos. ¿No habéis oído a Orriols decir que habla de colonos? Es verdad, tienen claro, ese victimismo, ese combate victimismo. ¿Qué somos? ¿Los palestinos o somos los judíos? Sí. Y ahora pero Orriols es pro-israelí. Pero Orriols, no lo tengo ahora muy bien. Sí, vamos a ver, Orriols, Alianza Catalana, es fundamentalmente un partido antiislámico. Sí. Separatista furibundo, pero antiislámico. Y Orriols, yo el otro día le vi un tuit defendiendo a Israel y criticando lo de la vuelta. Ese discurso de colonos y tal, fijaos, ahí se divide un poco Esquerra supera la parte más izquierdista y que por izquierdista puede pactar con el españolismo o tal, esos son más de somos palestinos. Y los otros más pata negra, más de la derecha, esos somos judíos. Junts ha sido muy convergencia, era muy filo-israelí. Y lo de Urriols no lo tengo localizado, pero el discurso que os estoy diciendo es así. De la misma manera, fijaos en lo que hace en el País Vasco y lo de Irlanda. Lo de Irlanda es un caso escandaloso. Escandaloso. Eso sí que no tiene el menor sentido. Ahí sí que no hay un judío y no hay un palestino. ¿No sabéis el odio goebbelsiano que hay allí? Bueno, sí lo sabéis porque se está empezando a aplicar en España. A Israel. Es alucinante de no creer. De no creer. Y fíjate. Atentos al lenguaje porque estos siempre tiran con bala. En algún caso, literal. De la misma manera que hubo un momento, ¿os acordáis que en el País Vasco Otegi hubo una época que hablaba de unionistas y no sé cuánto? Porque ¿qué tocaba? Convertir el País Vasco en el Ulster español. Y ahora toca lo otro. Y como saben que encima la causa palestina es la causa de aceptación universal, dicen, pues ahora esto es genial porque metemos nuestro veneno en el discurso mainstream en un montón de instancias. Bueno, pero afortunadamente tenemos a Feijóo para pararle los pies a Otegi. No lo tenemos. Pausa publicitaria y seguimos. El Toro TV también es Radio Libertad. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética desde hace más de 25 años, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para el rejuvenecimiento facial y corporal. Elimina grasa y tensa tu piel con la tecnología láser Endolit, sin necesidad de quirófano, sin baja de recuperación, con resultados en una sola sesión. Visita a la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira en Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita de evaluación en el 689-707-317. Radio Libertad, más cerca de ti. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno,
Siempre les suelo decir que es imposible interpretar ya la actualidad en ningún país sin hacer referencia al contexto internacional. Ya todo se ha globalizado, especialmente la política, y ya por tanto cada cosa que pasa aquí en Francia, en Estados Unidos, en Gaza, en China, hay que acudir al contexto internacional para darle sentido, y ya ningún país es autónomo. Bueno, no sé, a lo mejor Corea del Norte sí, pero el resto de los países ninguno somos autónomos para controlar del todo lo que nos sucede. Dependemos de lo que sucede en los países alrededor y en el mundo en general. Y una de las cosas más graciosas es que al final, pues con esto de la globalización de los medios y de que la información fluya ya de manera directa de los políticos a los ciudadanos, pues cada vez queda más claro que en geopolítica todo es postureo. O sea, se posturea de la mañana a la noche. Y ayer tuvimos un ejemplo danés. El gobierno de Dinamarca anunció por sorpresa, en Dinamarca, gobernada por un partido socialdemócrata nórdico, es decir, Happy Flower, al mundo entero quiero dar un mensaje de paz y todas esas cosas, pues anunció por sorpresa que van a empezar a comprar misiles de largo alcance, que se van a gastar lo que no está en los escritos para rearmar al ejército, y las razones que dio pues son una de interés inmediato, es que Rusia es una amenaza cada vez mayor que podría estar en condiciones de desatar una guerra en el Báltico en 2 años, hay que protegerse. Y la otra razón, pues que, bueno, esto lo enmarcamos dentro del esfuerzo europeo por tener una seguridad independiente. Todo postureo. Realmente, ¿qué está haciendo Dinamarca? Pues ha recibido la orden del emperador, como todos los demás países de la OTAN, que ha dicho, señores, a elevar el gasto militar al 5%, que Estados Unidos está hasta las narices de pagarles a ustedes la defensa, para que luego encima nos critiquen a todas horas. Así que, a partir de ahora, todos ustedes, 5% del PIB en gasto militar. Pero claro, si eres socialdemócrata, eres primer ministro, en un país nórdico como Dinamarca, pues no puedes salir a tu población y decir, bueno, siguiendo las instrucciones del emperador Donald Trump, hemos decidido empezar a comprar misiles de largo alcance, aumentar el 5% el gasto en defensa, y queda mucho mejor decir, no, es que los rusos son una terrible amenaza y lo hacemos porque realmente somos un poder independiente en Europa. No sé, a mí me parece muy gracioso todo este teatrillo, ¿no? Sí, pero es que lo está usted diciendo muy bien, porque es que es verdad que ahora toca invertir en armamento, porque la OTAN lo exige, porque Estados Unidos lo exige más bien, y eso hay que vestirlo, hay que crear una narrativa para que se dice ahora para eso, porque la razón real pues no es vendible, y va a servir, pues eso, va a servir la amenaza rusa, la rusofobia esta rampante que hay, para justificarlo. Europa, lo del rearme europeo, claro, se está uniendo militarmente y está creando una voz militar, o eso quieren hacer creer, sin que eso suceda políticamente. Europa no está fallida políticamente ahora. La Europa actual es un actor fallido. Entonces, bueno, de ahí no puede salir ningún brazo militar, porque sería un horror, un espanto. Entonces, yo creo que Europa está en una crisis total, galopante. Hay por ahí un dato reciente de los datos industriales, económicos en Alemania. Es decir, en algún momento Europa tendrá que resolver la cuestión de su autonomía política, ¿no? ¿Existe tal autonomía? No, yo claro, lo siento, pero lo digo como lo veo. Europa es ya una provincia periférica del imperio, y lo tenemos que aceptar. O sea, la tontería esa de una Europa independiente del imperio americano, pues es como pretender que en la época de Roma, pues Grecia fuera una potencia independiente a caballo entre Persia y Roma. Pues tío, no queda lugar. Hombre, vamos a ver. Pero sí. Déjame que diga una cosa. Y ese es el asunto, y para mí es el asunto del futuro, es decir, cómo crear un discurso de autonomía, casi soberanía europea o preeuropea, o en Europa, sin caer tampoco en la astracanada asiática, en China, en unas cosas euroasiáticas un poco de modés.
Y esa es la cuestión, porque es evidente que Europa, tal y como está, se va al carajo, con perdón. Pero también las alternativas que yo veo son unos discursos de decir, no, ahora nos metemos con los BRICS, nos metemos con... Y eso tampoco es. ¿Nos metemos? Nos convertimos en BRICS, ahora el discurso euroasiático tradicional... Es que la única alternativa a formar parte del Imperio Americano consiste en echarse en brazos de la escoria que hay más allá de los límites de la civilización. En un momento entre el occidentalismo un poco bobalicón, que dice, pero no veis cómo está Europa, que es que Europa no puede seguir así. Y por otro lado, un discurso, pues eso, que dice, coño, pues que la alternativa china, ¿qué vamos a hacer? Bueno, una cosa es comprarle, tener la autonomía de comprar energía rusa si es necesario, porque es más barata, o no tener que comprar por terceros. Pero yo creo que ese es el reto del futuro, la cuestión del futuro que vamos a ver, ¿no? Cómo se va articulando un discurso soberanista, primero en Europa, y luego de un europeísmo que nazca de aquí, propio, sin caer en el otro. Yo creo que eso está por ver. Yo lo siento, pero hoy me he levantado moderado, así que mi propuesta es que todos los países europeos e iberoamericanos solicitemos el ingreso como estados de los Estados Unidos. Y de esa manera, además, invertimos la demografía y los hispanos nos hacemos con la presidencia. Eso puede ser. Hay un modelo que es interesante, Israel. Tú puedes ser aliado, pero tienes que tener las capacidades suficientes para tirar. Hombre, pero Israel tiene una incidencia en la política americana, el lobby que reconoce Trump, que no la tiene España, ni la tiene los países europeos. O sea, tras la Segunda Guerra Mundial, Europa es lo que es. Y los sistemas políticos europeos están diseñados tras la Segunda Guerra Mundial para que seamos lo que somos. Entonces yo creo que tiene que haber un discurso soberanista. Dice usted para que seamos unas piltrafillas. Sí, para que no haya gobiernos fuertes, el proporcionalismo. Entonces no hay, pues bueno, Europa no tiene que comprar cuando le digan armas, no puede comprar la energía. Pero ahí la observación que hace don Mario Noya yo creo que es muy pertinente, porque Israel, más aliado de Estados Unidos, no puede ser. Y si tengo que bombardearos Irak, la bombardeo, te pongas como te pongas. Bueno, y además cojo y me hago mi propia industria de armas, ejemplo, para no depender de ti. Todo el mundo habla del lobby judío en Estados Unidos. ¿No sabéis lo que es el lobby árabe en Estados Unidos? ¿También? Y los 8.000 lobbies que hay allí. Pero aparte, Israel lucha su guerra de la independencia con armas checoslovacas, no norteamericanas, checoslovacas. Cuando cambia la película más, es a partir de la Guerra de los 6 días, y cuando la Unión Soviética decide generar antisionismo internacional para decir, ahí va, lo que ha hecho con mis aliados de allí. Pero Israel, y de hecho hay otro debate más en Israel, porque en Israel hay muchísima gente nacionalista israelí o de derecha israelí que dice, hay que separarse un poco más del gran aliado, porque somos aún muy dependientes de ellos. Por ejemplo, Israel, el Iron Dome, etcétera, lo que sucede es que lo investiga, lo desarrolla, etcétera, lo pueden desarrollar ellos, y de repente, por los acuerdos que tienen con Estados Unidos, tiene que compartir la producción con empresas americanas. Y hay mucho israelí que dice que que necesitamos ser mucho más autónomos aún en términos de armamento. Israel, por ejemplo, lo pasó regular al principio de esta campaña, de esta guerra contra Hamas, porque buena parte de las armas que tenía allí en depósito se fueron a Ucrania. Israel les dijo, oye, ¿me podéis traer de vuelta unas cuantas que necesito, que me están tirando misiles balísticos desde Irán? Entonces, Europa puede hacer eso, pero tiene que hacerse la israelí. ¿Y eso qué significa? Las claves: soberanía y asunción de responsabilidades. Tú no quieres ser peón de nadie, te tienes que pagar tu ejército. Exacto. Tú no quieres ser peón de nadie, tienes que reforzar tu soberanía. Y aquí hay otra madre del cordero. ¿Cómo se refuerza la soberanía? ¿Hacia unos Estados Unidos de Europa o en una confederación de estados europeos, donde cada uno siga? Europa tiene ahí un modelo. Claro. Porque es difícil. O sea, ¿qué haces? Mucha gente se resiste. Vamos a ver, es que lo que no puedes hacer es a medias.
O sea, ir a una federación de Estados europeos, donde democráticamente entre todos se decida una política común, y entonces, aunque no te guste, te fastidias y la cumples, eso se puede hacer siempre y cuando tengas un mecanismo democrático, es decir, siempre y cuando al presidente de Europa lo elijan los ciudadanos y haya un Congreso Europeo que verdaderamente tenga posibilidad legislativa y elegido directamente por los ciudadanos. Lo que no puedes hacer es hacer aquí una especie de conciliábulo de dirigentes europeos donde no existe el más mínimo control, no existe transparencia, se lo guisan y comen todo ellos, no elegimos a nadie, no podemos destituir a nadie, no podemos controlar a nadie y toman decisiones por todos. Y dice, y si Hungría no quiere aceptar esto que hemos decidido, y dice, ¿y quién es usted para decidir eso? Exacto. Oiga. Lo que pasa es que ahí, o sea, ellos quieren segregar los Estados Unidos de Europa de manera natural, y no se segrega de manera natural porque en Europa las naciones tienen muchísimo peso histórico y no es Estados Unidos. Estados Unidos tenían una base común, una base anglosajona, una base religiosa, y esto es muy importante, y ahora vamos a ver, ¿qué idioma común hay en Europa? Idioma, no de las instituciones, de la ciudadanía, que se pueda expresar en una lengua franca, no la hay. ¿Qué religión? Si no hay religión, y la religión que hay es la que viene pisando fuerte, que diría Alejandro Sanz. Entonces, las maneras con las que se segregaron los Estados Unidos de Europa son distintas. Aquí, por cierto, es que los Estados Unidos de América, para ser lo que hoy son, tuvieron que pasar por una guerra civil. Por una guerra civil. Confiemos en que nosotros pero vayamos en una solución o en otra sin ella. Pero que esto es muy importante, que la guerra civil no fue por la esclavitud, que es que había dos concepciones radicalmente opuestas de país. Unos eran confederados y querían ser Suiza, es decir, estaditos, no estaban muy desarrollados demográficamente, vivían muchos de ellos de la agricultura, es decir, querían generar una especie de Commonwealth. Y ¿qué tendremos en común? Política exterior, no sé cuánto, pero todo lo demás para nosotros. Y llegan otros y dicen, federal. Toca otra cosa. Federal, es decir, con un gobierno federal fuerte. Eso es, y un ejército federal fuerte, etcétera. Sí. Y eso es lo que provoca la guerra civil, no la esclavitud. Eso es lo que provoca la guerra civil. En Europa están intentando que se segregue naturalmente una ciudadanía europea, por eso se hace tanto esfuerzo, los Erasmus, los intercambios de todo tipo, porque quieren generar ciudadanía europea. Bueno, eso ya el país hace unos meses declaró que nuestra patria era Europa y que éramos ciudadanos europeos. Claro. Recuerdo un artículo absolutamente hilarante de Javier Cercas que decía eso: yo soy un patriota europeo. Claro. Entonces, pues, ¿sabe? Eso me trae a la memoria otro artículo. Cuando el golpe de Estado del 7 de octubre, recuerdan ustedes la revolución de los balcones, la gente sacando la bandera española al balcón, ¿verdad? Fue una marea. Y yo recuerdo un artículo de ese señor que ahora parece que es del bando bueno, ¿no? Porque critica a Sánchez, que se llama Juan Luis Cebrián, donde defendía en el país que, bueno, que ya han pasado unos meses del 7 de octubre y que ya es hora de retirar las banderas de los balcones. ¿Qué dices, tío? Yo sigo con mi bandera en el balcón. Y yo recuerdo otro en el país de un joven león, que decía que eran maneras insidiosas. Sacar la bandera a los balcones. Eran banderas insidiosas. La bandera española, de los que estaban hasta los huevos de ver lo que estaba pasando, pues eso era una bandera insidiosa. Porque de vez en cuando hay que leer el país para divertirse un poco. Hablando de banderas, Vox está haciendo ahora, y además creo que ha sido por el padre de Ignacio Echeverría. Creo que el padre de Ignacio Echeverría, o bien fotografió una bandera comida por la intemperie en una institución oficial, sí, o le pasaron a él una foto. No es anecdótico, es una categoría. Tienes que respetar los símbolos. Y a mí también me da vergüenza. Vas a una delegación de gobierno y está hecha una basura la bandera. Que no, porque además eso quiere decir mucho. No, bueno, si yo algún día fuera como el programa de Tola, si yo fuera presidente, lo primero que haría sería que en cada organismo público, en cada ayuntamiento de España, ondeara la bandera española, una bandera inmaculada, además perfecta, claro, y hasta tendría reglamentado el brillo del amarillo. Y la frescura del pantón, claro. Es decir, y como esto se decolore un poquito, sanción. Y que en cada ayuntamiento, y que quien no lo cumpliera, sanción, pero sanción fuerte. Yo creo que si empezáramos a hacer eso, cambiarían las cosas. Y además la sanción que fuera al individuo, no que no lo pague el consistorio. Eso es el alcalde de Trijueque y la bandera está hecha a usted, ahí en la cuenta esa que tiene en ING, le voy a hacer un apaño.
Yo, voy a hacer un destrocito. A que corresponda, por favor, que esto se haga lo Pero se haga lo que primero. de verdad es mucho más importante de lo que parece, porque esto no es patrioterismo que dicen ellos. Que no, que eso es de si te estás tomando de verdad en serio tus instituciones y para lo que estáis, etcétera. La bandera es un trapo cuando consideras que lo que representa no vale nada. Exacto. Si tú consideras que es el gran aglutinador simbólico de la nación, vale todo. Por eso estamos en países. Vete a... El otro que creo que... No sé si un ilegal que se lavó los pies... No, que se...